Bienvenidos a todos a una nueva edición de Todex Jugamos. Hoy estamos con Soledad Romano, que es la esposa del árbitro de fútbol Nicolás Lamolina. Muchísimas gracias, Sole, por aceptar la charla, porque como bien les cuento a la gente que está viendo, que no quería, que no le gustaba mucho, pero finalmente pudimos convencerla para que esté aquí con nosotros. Bueno, dale, muchísimas gracias a vos, Ariel. Sí, la verdad que me da un poquito de vergüenza, porque no tengo nada que ver con esto, pero nada. Acá estamos. Bueno, gracias, Sole. Y justamente de esto se trata, de mostrar el otro lado del protagonista, de lo que tiene que ver con el fútbol y demás. Y vamos a arrancar, quiero que me cuentes cómo lo conociste a Nico, cuántos años hace que están juntos, cómo está compuesta la familia. Bueno, nosotros nos conocimos en el 2003 estudiando educación física. Nosotros los dos somos profes de educación física. Si bien yo ahora soy kinesióloga y me dedico a eso, no me dedico al profesorado, nos conocimos ahí. Teníamos 19 años. Nos conocimos ahí y en el 2007 nos casamos. Y tenemos 3 niños. Santino, que tiene 11 años, Mía, que tiene 9, y Lucas, que tiene 7. Y desde ese momento que estudiamos juntos, estamos juntos todo el tiempo. Sole, y hablando específicamente de lo que pasa en casa, se habla mucho de fútbol porque, obviamente todos sabemos que es una generación de árbitros. Además de Nico está el padre, además está el abuelo. Es como que el fútbol, me imagino que debe estar muy presente en la vida familiar. ¿Son de hablar de fútbol o tratan de que cuando Nico vuelve a casa y demás, que esos temas queden afuera? A ver, el fútbol acá se vive, se respira fútbol, te diría. Yo tuve la experiencia de que si bien estudié el profesorado y siempre estuve dedicada al deporte, no, nada que ver con el fútbol. Cuando lo conocí a Nico, empecé a conocer el mundo del fútbol, que es un mundo distinto a cualquier otro deporte, por la pasión que genera y más que nada en esta familia, por justamente la carrera de mi suegro. Acá la verdad es que se respira fútbol, al punto de que el living de mi casa es un museo de fútbol. Entonces, imagínate que todo tiene que ver con el fútbol. Si bien después de los partidos no es que llega y nos ponemos a hablar de fútbol. Igual yo, especialmente, porque hay muchas mujeres de árbitros que te van a decir, no sé si de jugadores, no sé, que por ahí no se involucran. Yo la verdad es que lo acompaño un montón. Primero porque me gusta el deporte, un montón. Yo lo observo mucho cuando dirige, me gusta observarlo desde la parte no técnica arbitral porque no tengo ni idea, pero digamos de la parte física, y la verdad es que trato de acompañarlo porque cuando llega a casa necesito saber cómo va a llegar, porque el árbitro lamentablemente muchas veces tiene errores, y te hablo de mi marido y creo que le pasa a todos, la pasan mal cuando se equivocan. Entonces yo siento que necesito saber cómo lo tengo que recibir, porque lo tengo que apoyar. El lugar de que ellos tienen su lugar es acá en casa, y donde si tienen ganas de ponerse mal, si tienen ganas de estar enojados, es acá donde uno tiene que estar esperándolos. Y mismo los chicos, yo comparto los partidos con mi hijo más grande, que ya lo empieza a ver, y parece mentira, pero con 11 años él ya sabe qué decir y qué no decir cuando el papá llega, con respecto a cómo pasó el partido. Y tratamos de apoyarlo un montón, la verdad que lo apoyamos un montón. Se habla mucho de fútbol acá en casa porque mis hijos juegan al fútbol, por lo que te digo, yo también veo los partidos con mi suegro, entonces acá la verdad es que se habla todo el tiempo de fútbol, pero no de cómo él dirigió por ahí, porque la verdad es que no tengo idea, digamos. Pero sí me involucro mucho en ayudarlo, en apoyarlo, en estar siempre para lo que él necesite, porque es una profesión que lleva de mucho tiempo y de mucho esfuerzo, y que si nosotros no la apoyamos sería imposible. Y recién en el relato decías de que sé cómo esperarlo. También estaría bueno que los que vean esto sepan que de repente no es que a un árbitro le da lo mismo si le fue bien, si le fue mal, si se equivoca, si no se equivoca. O sea que si le va mal, que esa angustia, por llamarlo de alguna manera, continúa cuando uno llega a la casa, como le pasa a cualquier persona, a cualquier trabajo. Exactamente, por ahí con el paso de los años y con la experiencia lo aprenden a manejar mejor, obviamente.
y porque aparte de los partidos uno empieza a estar más, él empieza a estar más expuesto. Pero yo te hablo de Nico, la realidad es que lo último que quiere es equivocarse. Todos los árbitros, lo último que quieren es equivocarse. Lo primero que quieren es hacer justicia y pasar desapercibidos y que termine el partido y que haya salido todo lindo y todo bien. Y la verdad es que en mi caso, Nico, la verdad es que lo sufre un montón cuando esto no pasa. Y es muy autocrítico, entonces la pasa mal. Y el entorno también, porque es lo que yo te digo, el fútbol es muy pasional. Entonces, una jugada por ahí después en la semana se ve 154 veces. Entonces, por ahí vos querés olvidarte y pasar de capítulo y si bien cada cosa le deja una enseñanza, después ves esa equivocación, la ves 150 veces en la televisión. Y entonces a veces es difícil. Y sí, la verdad es que la pasan mal. Todos la pasan mal. Sole, y ahora, si bien vos remarcás que te toca pasarla mal cuando hay un error y demás, pero me imagino que en los comienzos debe ser mucho más difícil, porque son partidos no televisados, por ahí son partidos en el interior, y vos tenés la incertidumbre de ver qué pasó hasta que él se comunica con vos. ¿Cómo fueron esos comienzos de Nico en el arbitraje? Mirá, nosotros cada categoría que él dirigió la vivimos con mucha ilusión, porque sabíamos que siempre todas eran un pasito en esa escalera y en ese sueño, porque yo te puedo decir que mi marido, para él llegar a primera era un sueño y hasta te diría que imposible. Él siempre vio a los árbitros de primera, a los internacionales, como alguien, viste, esas personas que vos admirás y que era algo muy difícil porque es un embudo muy chiquitito. Sí, al principio costaba mucho porque hasta que él no me llamaba yo no sabía qué había pasado. Yo te puedo asegurar que yo en mi casa tenía los mismos nervios que él adentro de la cancha. Igual, si bien cuando empezó todo el tema de internet, yo me buscaba todo, a ver si en algún lado pasaban jugadas, porque viste que cada equipo, hasta los del interior, tienen sus radios, su por ahí programa propio del interior que tienen imágenes. Yo me buscaba todo para ver si lo encontraba. En un momento cuando llegó a la B Metropolitana, que pasaban un partido por semana, y si le tocaba, me acuerdo, nos compramos un DVD para grabarlo. El otro día justo encontramos unos DVD, los mirábamos, estaba chiquito. Pero sí, y nada, con mucho nervio. Sole, y en esto que contabas, que de repente vos buscás una radio, vamos a poner un ejemplo, no sé, le tocó dirigir en La Pampa, y de repente encontraste una radio de La Pampa y demás. ¿Y te pasó a encontrar que en ese relato del partido, que por ahí lo estén criticando a él por alguna jugada que cobró mal o algo, y digamos, no sé, que te haya afectado? ¿Cómo reaccionás en ese momento? Soy muy pasional para lo que digan de él, entonces la verdad que lo sufro un montón. Si bien generalmente no escuchás una crítica malintencionada en esas radios por ahí, o por ahí sí dicen, uy, cobró un penal y no fue, y vos lamentablemente hasta que no hablas con él no tenés idea qué pasó, sí te sentís mal. Yo tengo una anécdota que siempre, el abuelo de Nico también fue árbitro. Sí, sí. Y la abuelita, que ahora falleció hace poquito, 90 y pico años, ella me contaba los nervios que pasaba escuchando las radios, y que cuando los periodistas cobraban un penal, ella estaba rezando que el periodista no diga que se haya equivocado, y lo decía, y claro, ella no tenía idea hasta que no volvía a ver al marido, porque no había forma, ahí no había nada, no había tele, no había nada de nada. Y siempre me acuerdo de eso, de ella, y hoy en día se sufre hasta mirándolo en la tele de la misma forma. Y sí, duele, cuando escuchas esas cosas te pones nervioso aparte. Yo le rezo a todas las virgencitas sabidas y por haber, prendo vela, es todo un ritual. Claro, porque paradójicamente, o sea, si él hace todo bien, sería ninguna crítica. O sea que el elogio no viene, es muy, muy difícil que él consiga un elogio, no sé, o de parte de los medios, o no sé, de ser un reconocimiento ni siquiera de algún jugador y demás. Viste que el árbitro normalmente dice que cuando no se habla de él es porque hizo todas las cosas bien. Sí, igual yo creo que también hay todo como algo que se piense que realmente... Nico, por ejemplo, él cuenta que los jugadores la mayoría son súper educados y que muchas veces cuando termina el partido y terminó todo bien, tienen esas palabras que vos decís que por ahí no se ven, porque no lo salen a decir en un programa, y que está bueno también.
Por ahí Nico lo que le pasó que él había empezado jugando fútbol, entonces hay chicos que conoce, por ahí que los conoció de jugar contra ellos o de categorías inferiores, y él cuando se encuentra con esa gente y que por ahí después del partido tiene un mensaje lindo, está bueno. Pero sí es lo que vos decís, por ahí un árbitro toma 100 decisiones y se equivocó una, y nadie lo va a felicitar por esas 99 que lo hizo bien en realidad. Se busca la que se hizo mal o nada. Sabes que hay algo que pasó con Nico, con una declaración y demás, y vos que lo conocés mucho a él, me imagino que podrás ayudarme a terminar de comprenderlo. Creo que él hizo una figura diciendo de que a un árbitro corrupto habría que colgarlo en Plaza de Mayo, pero creo que él se refirió a eso como diciendo yo estoy totalmente en la vereda opuesta a esto. Creo que fue más que nada por ese lado y se agarraron mucho de esa frase, pero él lo que quiso decir es que, o sea, que estaba justamente en todo lo contrario a lo que tenga que ver con eso. Es lo que, viste, como esas cosas, uno cuando no tiene experiencia en hablar en los medios, lo planteas desde un punto y lo decís de una forma y en realidad sacaron esa frasecita que no tenía nada que ver. El chico, el periodista le había preguntado si él supiera o hubiera algo que te dijera que tal es, y él lo que quiso decir es, que fue lo que dijo después, pero pasa que se cortó, que todos sus compañeros, y seguramente el 99,99% lo hace con mucho esfuerzo y mucho trabajo, y si hubiera uno que sabés qué es, obviamente que todo el mundo quisiera saberlo, porque imagínate que tira el trabajo de un montón de gente, pero que realmente lo que dijo él es que él está seguro de sus 99,99% de sus compañeros que lo hacen con mucho esfuerzo, y que no está bueno que se digan todas esas cosas, porque es lo mismo que hablábamos al principio, se ensucia una familia cuando se dice eso. A mí cuando yo escucho que lo critican, por suerte, gracias a Dios, nunca escuché ese tipo de cosas, ni en contra de Nico, ni de mi suegro tampoco, pero cuando se lo critica por un error técnico, y bueno, yo creo que uno aprende en cualquier profesión todo el tiempo, entonces está bueno. Ahora, cuando se escuchas esas cosas que se dicen y todo, la verdad es horrible, porque detrás de esa persona, aparte que esa persona estás hablando de su honor, hay una familia, y es horrible, y la pasa mal. Y Sole, en algún momento la carrera que eligió Nico, ¿les trajo a ustedes algún problema en particular? No sé, algo... en otras entrevistas descubrimos que, por ejemplo, no sé, que le hayan dicho cosas a los hijos en la escuela, o que ustedes en la calle hayan pasado un mal momento o algo por el estilo, o no pasa solamente de lo que vos ves en los medios y te puede perjudicar. No, la gente por ahí en el momento del partido es como muy pasional, pero después afuera es todo lo contrario. Mis nenes van a un club, juegan en el Vélez Sarsfield de Martínez, y al contrario, siempre es buena onda, siempre los chicos, es como al verlo en la tele, es como una cosa de los papás lo mismo. Me parece que lo que pasa ahí en la cancha es el hincha que grita y que por ahí se saca sus locuras, pero después afuera no pasa. A ver, te puede pasar algún nene que puede decir algo, pero la realidad es que tiene que ver mucho también con la educación de cada uno, y no, me parece, por ahora no, toco madera, no pasó. Mis hijos son chiquitos también, por ahí si fueran adolescentes sería distinto, pero no, la verdad que mal no la hemos pasado nunca. No, al contrario, es lo que te digo, siempre son comentarios buenos y la gente se acerca bien, y bueno, yo igual hablo por Nico, la verdad que Nico es una persona que la gente que lo conoce lo quiere mucho, es muy bueno, es un chico muy bueno, entonces es como que, no sé, es como en todo, no sé, es como vos conocerás un montón de periodistas y habrá gente que te cae mejor o peor, pero el que es buena gente y es raro que pase por una situación fea. Siempre puede haber algún loco, pero la verdad es que no. ¿Y en qué momento de la carrera de él vos sentís que fuiste más importante? ¿Que fuiste el apoyo, que fuiste el sostén, que fuiste clave para que, no sé, para que él no diera un paso al costado en lo que había elegido, o en algún momento difícil que él le haya tocado vivir? Yo creo que clave
sería sacarle mérito al esfuerzo que hace todos los días. Porque desde el día cero que lo conozco, él no ha dejado de entrenar un día, estemos donde estemos, sea la situación que sea. Mi primer hijo nació y el otro día le tocó ir a dirigir excursionistas y era una alegría porque para la C era un equipo re importante y se hizo el bolsito y se fue y hacía horas que había nacido su hijo. Y creo que por ahí sí fue importante en esas situaciones que nunca le pedí que dejara nada del arbitraje por otra cosa. Siempre traté de apoyarlo con los chicos, de hacerme cargo en esas situaciones para que él no sintiera esa presión de tener que por ahí ayudarme en eso y no hacer lo suyo o no tener su descanso. Y en estas situaciones por ahí ya en primera con los partidos o las cosas o las presiones, por ahí sí, en el sentido que uno está siempre apoyando. Yo la verdad es que me siento súper compañera de él de mí, y siento que como pareja y como compañeros nos apoyamos un montón, y que sí, en ese sentido me siento importante, pero si te diría que clave sería sacarle mérito a todo el esfuerzo que hace. Y ahora cuando él está dirigiendo un partido, y vos comentaste que están en tu casa y que rezás y demás, ¿te permitís disfrutar del espectáculo? ¿O esto que vos sentís con que a Nico le vaya bien, digamos, ni vale la pena decir ni de qué cuadro son ni nada, pero como que eso se va perdiendo y lo único que querés es que le vaya bien a Nico? Lo único que quiero es que le vaya bien a Nico, es lo único. Desde que sale a la cancha hasta que termina el partido, a mí no me importa quién dirige. Y durante el partido paso por todas las situaciones. Cuando lo veo salir en las canchas de primera y en su momento en Nacional B, y así como fue subiendo, tengo los primeros 5 minutos de una emoción tremenda, de un orgullo tremendo, de verlo ahí, no sé, me parece mentira. Después pasó por los nervios del partido, y cuando termina, nada, espero que vuelva a casa para darle un abrazo, pero lo único que me importa es que le vaya bien. A Nico siempre se lo ve tranquilo adentro de la cancha. Y nosotros siempre solemos preguntar si uno es en la cancha, cómo es en la casa, si juega, cómo se vive, porque en definitiva el árbitro también juega. De hecho, los árbitros dicen yo juego tal partido. Nico es en la cancha, como es en tu casa, o en tu casa por ahí no es tan tranquilo como sí lo es cuando le toca trabajar en un estadio de fútbol. Nico siempre dice que un árbitro dirige como vive, que es árbitro en todos los lugares, en todas las situaciones de su vida. Nico es un chico muy tranquilo, muy alegre, súper divertido, y disfruta mucho de dirigir, disfruta un montón. Ahora estos 6 meses son terribles, el sueño con estar dentro de una cancha. Y te diría que en mi casa es más tranquilo todavía. Y en un momento hablaste de que tu hijo, el más chico, por ahí hasta él también sabía qué palabra tenía que usar y qué palabra no tenía que usar. El más grande, chiquitito no sé cómo va a reaccionar. El más grande. Y él sí también, cuando mira los partidos, los vive como vos, o él se permite disfrutarlo un poquito más por su edad. Él los disfruta, pero se parece mucho a mí. A veces le ha pasado situaciones que por ahí tenía que estar haciendo algo. A mí me pasa que muchas veces cuando dirige los sábados, por ahí Santi está jugando. Entonces yo voy con mi teléfono y miro el partido mientras Santino juega. Y Santino en el entretiempo viene y me dice, mamá, ¿todo bien? Ninguna jugada polémica, ningún penal, ninguna roja. Viste, como que él ya sabe las cosas que pueden llegar a marcar. Pero lo disfruta más porque es chico y porque por ahí es mucho más inconsciente en ciertas cosas. Pero está atento a eso. Ay, mamá, no hubo ninguna jugada polémica. Buenísimo. Sole, para ya ir cerrando y no robándote más tiempo, hace un tiempo, creo que había sido en un partido con Flamengo, que había habido, en esto que estamos viendo de la cuarentena y demás, un caso positivo en un dirigente, y bueno, creo que Nico tuvo que estar aislado un tiempo, con otro árbitro más y demás. ¿Cómo vivieron ese momento en la familia? Me imagino que habrá sido bastante preocupante. Sí, fue una situación muy rara porque ellos no tuvieron contacto con ese dirigente, no sé si era el vicepresidente, no me acuerdo mucho, pero llegaron acá a Buenos Aires y se enteraron eso. Y era en ese momento que fue justo 3 días antes de que acá se declarara la cuarentena. ¿Te acordás que Brasil tampoco era un país de riesgo hasta ese momento? Entonces era como todo medio que no sabías qué hacer. Obvio que te daba miedo, pero él por un lado sabía que con ese señor no se habían cruzado.
pero era en el momento en que se parecía que se venía la cuarentena, que no, que se decía, entonces les pareció que era una buena forma primero hacer esa cuarentena y también dar ese ejemplo a la sociedad de que esta es una enfermedad que nos tenemos que cuidar entre todos y que si bien no habían tenido contactos, no había síntomas, no había nada, era un momento de parar. Él tenía un partido y lo dejó, el último partido, después ya vino la cuarentena, y decidieron hacer ese aislamiento. Y sí, te da miedo hasta el día de hoy. Hace unos par de días fue a Defensa y Justicia y la verdad es que te da miedo. Pero bueno, uno trata de tomar todos los recaudos, de cuidarse un montón, por uno y por el otro. A Nico se perdió de algo importante. Recién mencionaste el nacimiento de un hijo y demás, pero le tocó perderse muchas cosas por el tema de los viajes, de tener que dirigir partidos, no sé, en cumpleaños de alguno de sus hijos o en aniversario de ustedes y demás. ¿Les ha tocado vivir eso, que siempre es algo que nos cuentan mucho las esposas de los protagonistas del fútbol con las que hablamos, que justamente por la profesión que eligieron se pierden de vivir cosas que pasan en la familia, que son muy importantes, por el trabajo? Y sí, eso pasa un montón. Pero uno aprende al principio, yo al principio cuando era novio, lo que sea, decía, uy, hasta nunca en los cumples. Pero después lo empezás al principio lo reprochabas al principio. Es trabajo, la verdad es que nada, lo entendés. Yo suelo ir a todos los cumpleaños familiares sola con los nenes y nada, ya toda la familia lo entiende y lo sabe y por ahí vamos al revés de las familias. Las familias salen los fines de semana y nosotros por ahí salimos un día en la semana porque sabemos que el fin de no va a estar. Uno se va adaptando, pero sí, se ha perdido cosas, pero siempre tratamos de armar todo dependiendo de eso. Mi familia, por ejemplo, mi mamá, mis hermanos, todos cuando hay un cumpleaños, esperamos al martes a ver la designación y dependiendo de lo que a él le toque, se festeja un cumple o un domingo, un sábado, un viernes, tratamos para que él pueda estar y no se lo pierda todo, digamos. Bueno, Sole, la última pregunta que te quiero hacer es, para cualquier hincha que esté mirando esta entrevista y demás, si vos le querés decir algo, o sea, para dejar este mensaje que siempre decimos, que detrás de un jugador que erra un gol, que es insultado, detrás de un árbitro porque se puede equivocar como nos equivocamos cualquiera, como puedo equivocar yo haciéndote una pregunta a vos, que puede lastimar a una familia que hay por detrás, y que a veces dentro de este falso super fanatismo como que se justifica todo, y que en definitiva la idea es que no sea así, que de a poco vayamos bajando un poquito los decibeles y bueno, que la idea es que es un trabajo más en definitiva. Sí, y que el fútbol no es la muerte de nadie, o sea, todos perdemos, todos ganamos. Sí, lo que te puedo decir es que tengan en claro que el árbitro lo último que quiere es equivocarse, que siempre quiere hacer justicia y que nada, que detrás hay una familia y hay mucho esfuerzo de parte de ese árbitro por estar ahí y por tratar de hacer siempre lo mejor. Y nada, que así como uno tiene que respetar a todo el mundo en la vida, no hay que olvidarse, o sea, sacando la pasión de seguir respetando al que tenés adelante y saber que es buena gente. Muchísimas gracias, Sole, por haber aceptado la entrevista, porque sé que bueno, que no sos mucho de hablar y demás, pero bueno, para nosotros obviamente que es un placer, tanto que vos o el resto de las mujeres, porque en definitiva no son las que están acostumbradas a dar entrevistas, hayas participado y que hayas pasado por todos estos juegos. No, gracias a vos, gracias por el respeto, por las preguntas, y bueno, nada, espero que lo traten mejor a los árbitros. Gracias, Sole. Nos vemos.